Ok, buenos días chicos. Entonces hoy vamos a continuar acerca de la reproducción del artículo que se les ha dejado con base a los antecedentes que vimos la clase anterior. Y bueno, hoy el compañero Francisco Rodríguez Sánchez creo que tiene una realización de la reproducción del artículo, ¿no? Entonces, adelante Francisco. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, lo que presento aquí es lo que logré hacer del artículo. La ecuación 1, pues es lo que ya más o menos conocemos. Es lo que da Sofía Lendek en su libro. Bueno, la nomenclatura X, pues son los estados. U de K es el vector de entradas del sistema. Teta de K, el vector de parámetros. Y, pues lo que ya conocemos, salidas. W de K y B de K son las perturbaciones exógenas y ruido en las mediciones. Y F de K pues son las fallas. Bueno, tanto W de K como B de K están, pues están dentro de un intervalo o acotados, como marcan en este caso los autores, entre un valor máximo y un valor mínimo. Lo mismo sucede para lo que son los ruidos en este caso. Bueno, el vector de fallas está definido de esta manera y de la misma manera está acotado, tiene un límite inferior y un límite superior. Bueno, el modelo Takagi-Sugeno o QLPB, como igual normalmente lo conocemos de la ecuación 1, pues depende de un parámetro o de una variable de programación. Normalmente, bueno, la nomenclatura que yo manejo es Rho de K. Rho de K representa cada uno de mis parámetros de programación, de mis parámetros o variables de programación, como lo tenemos en la ecuación 1. En este caso aquí es Rho de K. Este es mi parámetro de programación. Cada uno depende de la dinámica de mi sistema. En el ejemplo que da en el artículo, pues como nada más tenemos un parámetro de programación, pues es pues uno nada más, vaya. Cada uno de esos parámetros de programación pues tienen ciertos acotamientos o están dentro de un límite máximo y un límite mínimo. Cada uno, en este caso diríamos que el parámetro de programación 1 tendría un límite inferior, un límite superior, asimismo para el parámetro 2 y así sucesivamente. Estos parámetros de programación están relacionados con lo que conocemos como funciones de peso o funciones de membresía. Es como lo muestra la ecuación 6 y 7. En el ejemplo que da aquí el artículo, igual como tenemos nada más un parámetro de programación, pues solamente tendríamos dos funciones de membresía. Bien, cada uno de esos, la regla que se sigue es esta que tenemos aquí, R igual a 2 a la P, donde P es el número de parámetros de programación o variables o parámetros de programación. En este caso, en el ejemplo, solamente tenemos uno, pues, por lo tanto, nada más tenemos dos combinaciones. Es decir, sería ahora sí que el máximo y el mínimo, no hay tanto problema aquí. Bien, si nuestro sistema es convexo, pues debe de cumplirse estas condiciones que tenemos aquí, que la sumatoria de todos estos términos pues debe dar 1. Y pues el producto de las funciones de membresía, de la combinación de las funciones de membresía, pues debe ser mayor o igual que 0. ¿Cómo se formulan las fallas? Cada uno de los estados y las fallas, pues igual está tienen un intervalo o están acotados entre un valor máximo y un valor mínimo. Lo mostramos aquí en 10 y 11. Bueno, aquí sería como lo que vamos a obtener, ¿no? Las estimaciones que... Sí, son las estimaciones y pues cada una tiene tanto de los estados como de las fallas, pues tienen un valor máximo y un valor mínimo. ¿Cómo se lleva a cabo el desacoplamiento? A través del vector de salidas Y de K más 1.
sustituimos el sistema 1 que tenemos acá, el sistema 1 lo sustituimos en 12 y hacemos las operaciones correspondientes, ¿no? Pues multiplicamos lo que se tenga que multiplicar, etcétera. Y llegamos a esta ecuación, la ecuación 14, que ya es multiplicando, sustituyendo la ecuación 1 en 12 y tenemos esta ecuación, la 14. Aquí es donde empiezan más o menos pues, las dudas que tengo. Bueno, aunque dan aquí algunas referencias, realmente ya no me dio tiempo de consultarlas. No, por ejemplo, N sub F en sí, no sé qué representa. Ajá, entonces sería el número de el número de fallas, es decir, por ejemplo, ahí tienes la dimensión de la falla, perdón, el tamaño de la matriz de distribución de falla. En este caso, como nosotros, para este ejemplo, tenemos la matriz E sub F sería igual a ver, creo que es 1,0 o 0,1. Ajá. Voy a conectarme. Sí, voy a ver si... No puedo estar presentando. Ok, esta matriz que tienes aquí, donde dice el rango del producto de la matriz C, que es la matriz de salida por la matriz de distribución de falla, la E sub F. Entonces, esa matriz, bueno, más bien ese vector E sub F, en este caso es un vector, es de 1,0, o sea, es vector columna, ¿no? Entonces tienes que sacarle, bueno, más bien tienes que ver cuánto es esa dimensión de el rango de esa matriz, y eso tiene que dar igual para que, bueno, esas dos tienen que concordar con el producto y el vector de NF para que pueda desarrollarse el observador, ¿no? O sea, para que cumpla la condición de rango. O sea, en mi programa lo primero que debo checar es esta condición. Así es, ajá, tendrías que, como ya vas a obtener la matriz C, bueno, en este caso es de 2 por 2, y la matriz F es 1,0, ¿no? Porque solo tenemos una entrada y queremos, por ejemplo, ponerla ahí, ¿no? Que genere una falla en el actuador, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo sería, o repercute en el estado X1, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tendrías que calcular cuánto es el rango, ¿no? Y si se cumple. Ok. Por ejemplo, si es 1, para cuando calcules el producto de C por E sub F, calculas el rango, entonces tiene que dar igual, ¿no? Así cuando calculas el rango de la E sub F, también tiene que dar 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que es eso, ¿no? La EF es el rango de la matriz de distribución de fallas, y esas deben de cumplirse. Ok. Bien, bueno, entonces mi programa lo empezaría, digamos, de esta forma, ¿no? Empezando el rango del producto de estas matrices, pues sea el mismo. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, la otra duda es esta de la O. Bueno, esta sí estuve buscando realmente, pero no encontré qué significa el signo arriba, el signo positivo arriba. Ah, había dicho que era la pseudoinversa de esa matriz, bueno, de ese producto, porque como, bueno, si subes en la ecuación, no creo que arribita, donde calculamos, bueno, desacoplamos el vector F, está multiplicando esas matrices por el vector de falla. Entonces, para poder desacoplar ese producto, lo hemos pasado al siguiente extremo, no al otro extremo. Entonces, para poder hacer esta, aquí. Sí, así como lo muestro en 14, ¿no? Que está del otro lado. Exacto, entonces para desacoplar. Y nada más un despliegue simple. Exacto, entonces como, bueno, lo puedes obtener a partir de una pseudoinversa, ¿no? Entonces, por eso es que
Solamente como para asuntos prácticos, pues solo pondrías la pseudo inversa de ese producto, ¿no? También es como bueno, yo lo desarrollé ahí por si lo querían, pues... Igual, en mi programa igual sería como una entrada, ¿no? Sí, por ejemplo, puedes poner, no sé, el nombre de la variable, que sería esta, por ejemplo, o lo que tú quieras poner, igual a la pseudo inversa de ese producto. Ok. Ok. Y igual aquí otro término, la número 17, igual no me... Ajá, o sea, básicamente esto es como si lo hicieras, vamos a ver, como a mano, ¿no? El cálculo de esa inversa que ya en MATLAB ya tiene vamos a ver, como un O sea, código. la Ajá, 16 y 17 son lo mismo. sí, es como calcularías la pseudoinversa, ¿no? Lógico que aquí, para que cheques que si la pseudoinversa cumple, he puesto ahí donde dice tal que la pseudoinversa por el mismo producto debe de darte una matriz de identidad, ¿no? O más bien, te debe dar una entidad con que satisfaga ajá, esa condición, ¿no? La 16 prácticamente la estamos multiplicando por 1, ¿no? Uh-huh. Ok, ok. Ah, ok. Sí, ya más o menos le capté en ese caso. Sí. Bueno, aquí lo que comentaba la doctora, igual es un despeje simple para lograr el desacoplamiento del vector de fallas. Y bueno, haciendo las operaciones ya nos queda esta ecuación. Sustituyendo en este caso la ecuación 16, que es en este caso esta que tenemos aquí. Sustituyo la ecuación 16 y me queda esto. Igual aquí tengo algunas dudas. Uh-huh. Por ejemplo, veo en su artículo que en algunos casos se elimina la matriz C. Y bueno, sí, realmente sí se eliminan, así es el proceso algebraico, así es. Sin embargo, aquí en el segundo término, pues me queda una C. Okay. Y más adelante se vuelve a retomar. Pero no, aquí esta parte, bueno, yo le busqué en el álgebra, pues más bien. Uh-huh. Pero a mí me quedan todas C, 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 C. Claro, aquí tenemos la O, que es lo que tenemos aquí, la pseudoinversa. Y sí se eliminan, pero aquí en su artículo veo que sigue llevando C, en ese término que tengo marcado. A ver, uh-huh. Sí, sí, creo que sí la lleva, ¿eh? Pero ahora sí que encarras en curva. Lo que pasa es que esa C está multiplicando a todo el sistema. Entonces, por eso decir debe ser C por ahí, más C por BI, más menos C por G, teta, todo, ¿no? Sí, 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 así es. Sí, multiplica No, todo. pero aquí lo que hace falta es un símbolo, un corchete. Más bien esta C va fuera del corchete para que se entienda que multiplica todo, ¿no? Sí, así es. Sí, sí, multiplica todo, doctor. Sin embargo, bueno, como acá tenemos la pseudoinversa, que es esto que tenemos aquí, C por EF, se supone que esta C debe desaparecer, pues. No. No, no se mantiene porque es muy aparte Ok, ya. O sea, se supone que todo lo que está dentro de paréntesis lo estoy multiplicando por o la pseudoinversa. O sea, en Okay. el primer término me quedaría esto multiplicado por O.
Y ya luego el siguiente término, pues irían la C. Pero pues aquí veo que sigue usted marcando la C y ahí me entró la duda. A ver, déjame ver aquí. Es de la ecuación 14 a la 18 donde se hace el cambio. Sí, es la 18. Sí, lo que pasa es que aquí lo que hace es despejarse por F, ¿no? Por eso esa Sí, O la multiplica, pero también lleva la C. La C es independiente. Va O sea, allá arriba. exacto. Como bien lo menciona Juan José, en la ecuación 14 es donde... Bueno, aquí o sea, aquí sí está bien. Bueno, ahí... Es esta, ¿no? La 14. Es que sí, de la 14 despeja CEF con su pseudo inversa y multiplica a todos los elementos. Y de ahí se procede a factorizar la matriz C en los términos del corchete y queda el EV, eso es sub V por V de K más 1 de la forma de 18. Sí, sí, Juan José, sí, así es. Este término que tengo aquí, C por C, E sub F, digamos que pasaría dividiendo, ¿no? Como es matriz, pues sería más bien inversa. Esa es la O, ¿no? Esa es la inversa. Y esa sería la inversa o la O, como está ahí. Sin embargo, O sea, esa O estaría multiplicando a Y de K más 1, estaría multiplicando a C de todo, y a todo lo que va, ¿no? Exactamente, todo ese término. Sin embargo, pues aquí, pues pasaría como inversa, ¿no? Pues lo que conocemos aquí como E sub F positivo. Y acá se eliminan, pero se la sigue conservando. No se eliminan porque son matrices. No se eliminan. Sí, y aparte, el otro es una inversa. No se eliminan, no es una división, pues. La C nada más se factoriza en el lado derecho de la ecuación. O sea, es independiente a la O. La O ya nada más pasa, digamos, a multiplicar toda la parte derecha de la ecuación, pero además se factoriza todos los términos que tengan C, quedando dependiente nada más el último, el de menos C subíndice B por B de K. Sí, así como lo que el compañero muy bien es así, o sea, cada uno de este término que tengo marcado para acá afecta a cada uno de ellos, pues. Sí, pero no se elimina nada porque no es una división, pues. Sí, entiendo. Estás hablando de matrices. Sí. Bueno, aquí. Más bien ahí donde está acá, pues efectivamente está así, porque aquí la C, más bien aquí lo que yo veo es que esta C, que pusiste esa C color azulita, ahí está abajo de la última ecuación, donde tienes la C color azulita. Ahí es una factorización. Esa va fuera del corchete. Sí, efectivamente, pero va fuera del corchete. En el artículo, no, sí, es cierto, está fuera del corchete. Sí, o sea, tiene que ir fuera del corchete, ¿sí? Entonces, ahí ya tiene. Efectivamente, así es como te debe de quedar. Sí. Sí, tiene razón ahí. Es todo este término, ¿no? El único término, sí es cierto, sí. Esta no debe ir ahí. El único término que no tiene C es la E menos EV. Sí, tiene razón. Bueno, ya aquí... Ahora, ahí tienes otro error también arriba, ¿no? Si aquí ya pusiste negativo, entonces quiere decir que esa B, esa G y esa E son positivos, ¿no? Porque el negativo ya lo tienes afuera acá del corchete. Sí. Aquí serían positivos, ¿no? No, ahí se mantienen negativos, doctor. A ver, ¿por qué? Sí, se mantiene. Aquí lo que está haciendo es despejar F, ¿no? De ahí arriba, entonces aquí sustituyó al despejar F, para que F no le quede negativo, pasa este término hacia allá. Entonces todo el término es negativo, pero para que sea negativo, esto tiene que están afectados por el negativo del corchete, ¿no? Entonces todo lo que está en el corchete tiene que ser positivo.
estos términos son negativos, o sea, haciendo la operación desde el inicio, estos serían negativos. Ya obteniendo la C como un término común. Bueno, entonces igual el negativo. No, es negativo porque lo estás pasando al otro lado de la ecuación, pues. Estás Entonces, al ponerlo en el corchete, el negativo ya está afectando aquí a esto, entonces todos estos son positivos. Menos la W. Positivo y este queda negativo. Ese queda negativo, exactamente. Sí, es cierto. Bueno, ya aquí nada más hago la operación de, ahora sí que multiplicar lo que es O por cada uno de los términos y llego a esta ecuación. Nada más agrupo los términos semejantes. Aquí los pinté azul, amarillo y son términos semejantes. Entonces, reagrupando esta ecuación, llego a esta otra ecuación. Bueno, que es la misma, pues, pero ya agrupando términos semejantes. Y factorizando los términos que están entre corchetes, pues es lo que tenemos aquí de la ecuación 19. Cada uno de los términos entre corchetas es la matriz de identidad I menos la matriz E sub F o C. Donde E sub F o es lo que yo entiendo que es la ganancia del observador. Y la ecuación 19, pues es básicamente lo que sería el observador, es lo que entendí en esta parte. No, bueno, ahí es ahí lo que hacemos es como, bueno, como tenías arriba, haces una factorización para que este modelo AI ya no sea el AI, bueno, que habíamos iniciado, sino que ya es el aumentado factorizando todos estos términos que tienes aquí. Entonces, ya, no sé si puedes bajar. Ahí solamente estamos ya nada más, Nada más que esta ahí no puede llamarse así, ¿no? Ajá, no. Tendría que ponerle otra letra, no sé, ahí es, para no confundir. porque así como está, pues ahí, bueno, para no tiene sentido, ¿no? Esta ahí que está tendría que ser otra letra, ¿no? Una I script o lo que sea, ¿no? Okay. Para declarar que es todo eso. Igual sería el mismo caso para BI, para G y para E sub W. En este caso. Bueno, pues, para que se entienda más, ¿no? Sí. Ayuda mucho. Sí, a lo mejor, bueno, también en el paper, a lo mejor también lo haber visto, seguro lo vieron así, entonces una disculpa, ¿no? A veces se nos van ciertas cositas. Bueno, y en este caso, bueno, yo supongo en este caso que la ganancia estaría dado de esta forma, lo que tengo en rojo. No, pero la ganancia la vamos a obtener a partir de el cálculo, bueno, del diseño que se ha hecho para con las desigualdades matriciales, con las LMI. Así es como vamos a obtener el valor de las ganancias. Es cierto que ese término tiene, bueno, tiene influencia aquí, ¿no? Sí, en la que sigue ahí está marcado. Pero las ganancias, como las vamos a obtener, es como le había puesto, creo que es una parte que era vamos a presentar. ¿Puedo presentar, doctor Romero? Bueno, no pasa nada. Ahí creo que tenías el paper, ¿no? Me presentaste por ahí. Sí, aquí. Ándale, un poquito más abajo por la ecuación 20, creo que está. Bueno, de ahí partíamos siguiendo esto, entonces ahora si te desplazas hacia la derecha, bueno, hacia tu derecha,
Ok, ahí exactamente La tenés. 23 serían las ganancias. Así es como tendrías las ganancias que previamente se hace un desarrollo, bueno, la solución se trabaja con desigualdades matriciales lineales, no es LMI, y bueno, al final haces bueno, esto que normalmente ya se trabaja, ¿no? Que es, para obtener las ganancias del observador. Ujú. Es cierto que el término que mencionas de la sub FO, pues tienen que ver, ¿no? Para hacer el cálculo, porque cuando desarrollamos, pues tienen que ver en las desigualdades, ¿no? Ok. Entonces, las L sub I mínima y L sub I máxima que aparecen aquí en la ecuación 20. Esas serían las ganancias a obtener, ¿no? A calcular para poder obtener las estimaciones intervalares. Ok, ok. Bueno, entonces aquí ya serían los límites tanto máximos como mínimos, ¿no? De mi sistema. En este caso, bueno, tienes... Tanto de los estados como de las fallas, ¿no? Sí, Ah, ok. nada más decía que, bueno, como normalmente en un observador, pues obtienes una ganancia, ¿no? Pero en este caso igual, sí el cálculo se hace para, vamos a decirlo, para una sola L, pero donde esa L es como una matriz o un vector donde tiene, cada ganancia tiene para cada vértice, ¿no? Para el mínimo y máximo que has escrito. Ok, ok. Bueno, ya esta sería la ecuación 20, donde se supone que son los intervalos, ¿no? De los estados y de las fallas. Muy bueno. Bueno, aquí, bueno, aquí se debe cumplir este teorema, ¿no? Para ver si el observador es pues es como dice aquí, robusto, ¿no? Estable y robusto. Uh-huh. La ecuación 21, esto ya es más bien matemática. Ahí es donde se van a obtener. Estas sí serían mis ganancias, ¿no? Así es. Ok. Y el caso de estudio, que es el motor que proponen en el paper. Sí. Pues ya igual aquí, bueno, aquí me fui directo, ya básicamente. Pues ya las ecuaciones están dadas. Los estados, pues es la corriente de armadura y la velocidad de rotación de la flecha del motor. Lo que ya conocemos, UDT, es la entrada, que en este caso pues es un motor, la entrada debe ser un voltaje. RA es la resistencia de armadura, L la inductancia, caso E es el coeficiente de fuerza contra el motriz. Y en la tablita esta, pues ya dan los parámetros. Lo primero que se hace en este caso es, pues con el modelo no lineal representado por la ecuación 43, hay que pasarlo al modelo TS, ¿no? Así es. Al modelo TS. En este caso, el autor propone nada más un parámetro variable. El parámetro variable que proponen es la velocidad, que es este que estoy marcando aquí. Uh-huh. Pues es un sistema realmente pequeñito, ¿no? Nada más tenemos dos combinaciones. Sería ρ máximo y ρ mínimo, y ya no hay más que buscarle en este caso. Sí. Bueno, el parámetro que el autor propone es la velocidad. Uh-huh. Y en este caso es el estado X2. Y como es un solo parámetro, pues tiene un valor máximo y un valor mínimo. Es el que estoy señalando aquí en la ecuación 44. Nada más es un solo parámetro. Bien. Este sistema no lineal representado por 43, pues se pasa ¿cómo se llama? A variables de estado o modelo en el espacio de estados, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Hago el cambio nada más de variables de los estados y ya lo represento en forma matricial, lo que ya conocemos. El vector de entradas, la matriz A y la matriz C, ¿no? Bien.
Y aquí, pues, ya tomo a partir del modelo en el espacio de estados, pues tomo mis no linealidades. En este caso, pues es una la que proponen aquí. Pues no hay mucho problema, ¿no? Entonces solamente hago el cambio, ρ mínimo y ρ máximo y ya, en mi matriz. O sea, solamente tengo dos combinaciones, Sí. un máximo y un mínimo. Y aquí igual tengo dudas, para las que están marcadas en rojo. Sí, no se preocupe. ¿Cómo toman, por ejemplo, este valor o en qué me baso para tomarlo? Ajá. Bueno, teta es un vector, efectivamente, como tienes ahí, donde tiene a T0 y a T2, ¿no? Como había dicho el doctor Ronay en la sesión pasada, él preguntaba, ¿no? Que era esta G multiplicada por teta, perdón. Entonces bueno, con base a este caso de estudio, tiene una estructura muy especial, ¿no? Bueno, si lo queremos trabajar así. Porque hemos desapartado un poco lo que serían las matrices que dependen de los estados, o bueno, que está en función de estados, la de la entrada, y esta que está, bueno, que lo hemos desacoplado quizás a propósito, ¿no? Para tener esta estructura. Esa T0 y T2, no, en unos trabajos previos que nada más era como para, bueno, vamos a llamarlo así como ejercicio, bueno, no era un ejemplo para empezar. Nosotros lo que hicimos es calcular estos valores físicamente, ¿no? Bueno, pero ¿cómo los hemos obtenido? Bueno, tú partirías de los valores que están aquí, ¿no? De la tablita que me mencionaste. Sí. Así nada más tal cual. Y la matriz G, si tú tienes como el modelo no lineal, bueno, pues nada más harías una distribución de matrices, ¿no? Por así decirlo, o más bien una transformación. Donde, bueno, como queda en función de teta, bueno, pues al hacer la multiplicación, pues te daría igual como está en el sistema 43, ¿no? El sistema no lineal. Pero en realidad lo saco de ahí, o sea, el sistema no lineal, si lo subes tantito, bueno, no sé si pueda subirlo. Aquí, ¿no? Aquí Sí. tiene menos t sub 0 menos t2 sub 0, bueno, t sub 2 entre j sub 1, ¿no? Entonces eso es lo que se hace, bueno, es igual una transformación como ha hecho usted de espacio de estado, y bueno, esta te queda, básicamente la transformamos, ¿no? En una matriz que la llamamos G, y el vector teta que traería el vector, bueno, que traería la variable t0 y t sub 2. Ok. Pero la sacamos de ahí. Sí. O sea, aquí en mi modelo en el espacio de estados, estas ecuaciones igual deben aparecer, ¿no? Ajá, O pues sea, sería, perdón. siguiendo la estructura 44. Entonces sería esa por teta. Exactamente, G por teta. Ok. Bueno, aquí como le comentaba, pues es nada más cambiar el parámetro variable, que en este caso es la velocidad de motor. Como nada más tenemos uno, pues es dos combinaciones, un mínimo y un máximo. Sí, para esto. Igual como nada más tenemos un solo parámetro, pues igual solamente tenemos dos combinaciones de las funciones de membresía, ¿no? Ahí sí. perdón, nada más te quería aclarar aquí. Sí. No, esa es V que tiene ahí, es 1, porque, bueno, la matriz de salida es de 2 por 2, ¿no? Entonces, o bueno, más bien tienes, vamos a decirlo, los dos estados son medibles, entonces, como en este caso, ¿no? Pudiera ser que, bueno, más que nada lo hacemos por conveniencia, ¿no? Porque nada más queríamos, primero, no meternos en rollos de que no cumpliera la condición de rango, ¿no? Para que pudiera cumplir la condición de rango, lo hemos favorecido a nuestro, bueno, lo hemos favorecido o hecho a nuestro favor, una matriz que ambas salieran, ¿no? Bueno, que ambos estados se midieran. Entonces, por eso es que la E sub B es 1, 1, ¿no?
para que, es decir, como que si le metieras ruido a ambas salidas, ¿no? Ya. Ok. Continúa. Bueno, aquí, pues, con las funciones de membresía, pues, nada más serían 2. Tenemos Sí. un solo parámetro variable, pues, nada más son 2, ¿no? Sin embargo, aquí no encontré o no lo vi cuáles son nuestros máximos y mínimos de mi parámetro variable. Ahora sí que no lo encontré o no lo vi. Ok, sí. Sí, porque aquí necesito estos datos, ¿no?, para calcularlo. Así es, sí. Sí, ahí necesita, por ejemplo, bueno, ahí como yo he puesto X, barrita abajo y X barra arriba, ahí podríamos intuir, ¿no? Pero no pasa nada, ahorita explico. Pero bueno, esos mínimos y máximos, como le estaba comentando a Pedro o Antonio, se parten del sistema no lineal, ¿no? Hacemos un cambio de variación, bueno, más bien hacemos una variación para verificar o para visualizar cómo evoluciona en el tiempo la variable programada, que en este caso sería el estado X2. Entonces vemos, si hacemos una variación que repercuta en este caso a X2, entonces en consecuencia vamos a ver cómo varía en el tiempo, ¿no? Cómo es su dinámica. Entonces vemos, bueno, en cambia como valores que nosotros conocemos, por ejemplo, que va a estar en operación, va a ser máximo, sería tomaríamos este valor, y para el mínimo, haciendo una variación, vamos a decirlo, pues mínima, o bueno, hacer unos cambios, cómo se comporta ese estado, en este caso, porque es nuestra variable de programación o el término no lineal. Entonces lo vemos y marcamos, ¿no? Entonces estas serían nuestras cotas. Sí, entiendo esa parte, pero a lo que me refiero es que aquí en su paper, no veo el dato. Ok. En este caso, pues ahí tendríamos X1, dice, min, tiene 18, ¿no? Y Ok. Este dato es el que tomó ahí. Ajá. Ok. Bueno, pues ya tenemos la variación de mi parámetro variable, se calculan las funciones de membresía. Y aquí llegamos a las matrices y hasta aquí llegué. Ok. Bueno, pues ya ahí ahorita vamos a obtener, ¿no? Porque esas se introducen a partir del cálculo que uno realiza para obtener ambos vértices de los modelos. Ok. Bueno, no pasa nada. Entonces, gracias. No sé. Hasta ahí llegué. Muy bien, qué bueno que le echaste bastantes ganas. ¿Alguien llegó un poquito más a ver de los de doctorado? ¿Alguien que haya avanzado a la simulación? Juan José, tú que nunca nos pones mal. ¿Nadie? Julio, a ver, esto debería ser pan comido para ti, Julio. Juan José. Yo hice la simulación, pero tuve problemas a la hora de definir mis cotas. O sea, la cota, pues, igual. Voy. Ahorita. Pero si todo bien, el paper. No, o sea, bueno, me confundí a la hora de... Yo tuve problemas con la LMI, no sé si fue por las dimensiones. ¿Tú llegaste a hacer la LMI? Sí. ¿A la programación, Juan Sí, José, no? traté de hacer la programación, pero tuve problemas con las dimensiones de algunas matrices. Échale, pues, vamos a verlo. Comparte tu pantalla. Voy a compartir un poco el artículo. Tengo entendido, trabajamos 21 usando el lema de Tuan para 21 y 22, usando el lema de Tuan para relajar la condición de la solución, que se ve en 40 y 41.
comparto un poco el código. Parto de las matrices A1 y A2, la matriz C, la matriz B, y la matriz EW, la matriz G, la matriz F y la matriz V que se establecen en el artículo. De ahí se calcula la matriz O como la pseudo inversa de C por EF, y después se calcula la matriz de transformación OP, la denominé OP como I menos EF transformación, y se obtienen las nuevas matrices A1, A2, la nueva matriz G y la nueva matriz EW. Okay. Después, regreso al artículo, perdón. Tenemos para trabajar con 21, tenemos que definir las matrices esta sigma y esta matriz phi y esta matriz h i, h. Pero también aquí se define una matriz EW, la cual es una diagonal por bloques con la matriz EW anterior. Y la matriz H sub I como la combinación de menos E sub B, E sub B y abajo el bloque 0, E sub B, E sub B. Y entonces posterior se define la matriz phi como este bloque. ¿Estoy en el camino correcto? Sí. Ok. Entonces, es que defino la matriz sigma, como, bueno, la matriz phi, le puse sigma, y a la matriz extendida de CES, que de hecho, perdón, no la expuse, la matriz sigma se vuelve una matriz diagonal de CES. Entonces, aquí la matriz diagonal de CES, pues le puse una C grandota, y la matriz, la nueva matriz EW, que defino como EWG, se vuelve una diagonal por bloques de la matriz EW nueva, la extensión. Y la matriz H se vuelve el bloque de las matrices E sub V. Después deberíamos definir una matriz DI, DIJ, que es la extensión de las matrices AI sub J. Aquí quiero pensar que es la combinación A1, A2, A2, A1. Okay. Entonces, el problema está al momento de hacer la declaración de la LMI, que en el elemento 2,4 no me cuadran las dimensiones para que quede la matriz, porque de hecho, si comento... ¿Qué dimensiones tiene 2,1? ¿Por qué no le pusiste dimensión a esos ceros? A veces no lo ponen automático, pareciera que sí. Pero a ver, checa la dimensión de 2,4, o sea, pégalo ya. Sí, de hecho, la dimensión de 2,4, voy a comentar esto porque me da un error. Definiendo las matrices, la matriz Q debería de ser 4 por 4. De hecho, la extendemos aquí a una Q como una diagonal, y pues la matriz P se tiene que también extender a 4 por 4, o a una diagonal de P. Entonces, el detalle aquí está en que este término en 38 difiere del término en 22, pero yo estoy considerando el término en 22. Entonces, Q debe de ser de 4 por 4. La matriz EW nueva, si hacemos aquí en MATLAB el size de la matriz EW, la EW extendida o EWG, es una matriz 4 por 2. Entonces, este producto Q por EW se vuelve de 4 por 2. Después, el término Q por sigma, como yo definía la matriz sigma, el size de sigma es de 4 por 6. Entonces, la matriz Q por sigma termina siendo de 4 por 6. Y entonces tenemos una matriz 4 por 2 a la cual vamos a sumar con una matriz 4 por 6. Y ahí es donde no me cuadró la dimensión. Y entonces la matriz WI debe multiplicarse por la matriz HI. Y la matriz HI, la cual está definida como simplemente H, tiene dimensiones 4 por 3. Entonces, W, quiero pensar, también tiene como es una extensión,
para calcular las ganancias LI también debería de ser 4 por 4. Entonces aquí tendría una matriz 4 por 3, una matriz 4, una matriz 4 por 2, una matriz 4 por 6 y una matriz 4 por 3. Y es ahí donde sí me perdí al momento de estar programando la LMI. A mí W me sale de 1 por 2. No sé si tuve algún error al momento de hacer la consideración. Ajá, porque esa Q sale de 4 por 4, ¿no? Ajá. Y W es de 1 por 2. W de 1 por 2. Ajá. Pero la W extendida o la W normal, porque tengo entendido se extiende W como también una diagonal, donde se tiene la W inferior y la W superior. Sí es. Ándale, esa. Ajá, esta WI, W, ajá, me sale a mí de 1 por 2. ¿De 1 por 2? Sí. Entonces ahí también tengo ese problema, porque si no se podría entonces multiplicar por la H en mi programa. Sí, a ver. Ok, lo mejor es que, bueno, yo no lo he generalizado tanto, es que tiene tiempo el código. Entonces, Dejo de presentar si gusto para... sí, por favor. De hecho, el mío está muy borroso. Algunas cosas no hay que tomarlo en cuenta aquí. Sí, estoy presentando, ¿verdad? ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, doctora. Gracias. Te digo, a lo mejor aquí vamos a ver un poquito de ruidito, o nos voy a enredar un poquito más. Pero bueno, voy a tratar de acomodar el código, ¿no? Ok. Nos habíamos quedado en las LMI. Sí, está. No, gracias. Aquí. Ok, estamos en la parte del diseño de las LMI. Ahorita yo también iba a iniciar a partir del modelo no lineal para las personas que aún se quedaron por ahí, ¿no? Para obtener las mínimos y máximos. Bueno, nada más para aclararle aquí a Juan José un poquito para ver si puedo ayudar, ¿no? Ok. Empezamos desde aquí. Bueno, aquí teníamos F, Ajá. que ahí, por ahí creo que estábamos un poquito bien. Vamos a ponerle esto porque luego no veo si me salgo. Pero hasta el momento creo que va bien internet. Ok. F entonces es un vector que le había comentado al compañero, era 1, 0. Luego la inversa de C por E. En este caso, bueno, de ahí hago, bueno, yo le llamo GUPS, donde hago esto, ¿no? Es la matriz de identidad por F, por O inversa, por C, ¿no? En este caso, vamos a regresar para donde estamos. Vamos a estar por aquí.
Esa matriz GUPS es una diagonal de la matriz de transformación, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, pero no, déjame ver. No lo encuentro aquí. Sí, porque esta GUPS al final la ocupo aquí. Pero bueno. Esta sería la matriz GUPS diagonal, ¿no? Posteriormente, bueno, hago para es la perturbación, un vector para afectar la perturbación. Este es para el ruido. Posteriormente hago otra, pero la amplío, ¿no? Porque como el sistema se va a aumentar, no puede, bueno, perdón, esta creo que ya no la ocupo, porque no, efectivamente no me daba la dimensión. Ay, otra cosa. Ajá, las hago ya así, ¿no? Para que cuadren en dimensión. Esto es para afectar lo que sería como la W, ¿no? Y esto sería, para mi caso, sería la V. Que tenemos, creo que la H, solo que lo que hago yo es como no poner solo una H aquí como en el 27, sino que más bien como que lo factorizo, ¿no? Hago por partes. Hago una parte para EW, en la diagonal, y hago otra para V, E sub P. Entonces igual lo hago en forma diagonal. No sé si por ahí me sigues. A ver, la matriz WW1 es la extensión de una matriz B. Ajá. Es una B diagonal. Uh-huh. Porque, a ver, es vector B, es un vector de ceros, vector B. Luego la matriz WW2 la extiende con una columna de ceros de n por 4. Uh-huh. Y la matriz WWW2, solo que ya comentó la matriz WW2, pero la WWW2 es la matriz de E sub V. Sí. Ok. Ya posteriormente, está todo enredado. Perdón, voy a componer. A ver, entonces de ahí partimos con, ahora sí, la matriz de identidad desde, bueno, en este caso yo lo he puesto así 4x4, la matriz P, ya que estamos en la parte para definiendo las matrices que van en la desigualdad 38, igual N por N. Yo a esta le he llamado, la voy a ocupar para la multiplicación de hacer la identidad, ¿no? Perdón, aquí, en GPS. Nada más lo único que hago es igual declararla como una variable, pero igual la extiendo, ¿no? La voy a extender, perdón, para que tenga la misma dimensión que P. Después declaro que la matriz P1 debe ser positiva. Y bueno, vuelvo a acarrear y esta misma tiene que ser positiva, ¿no? Esta creo que ya de aquí extiendo. Bueno, amplío la matriz, aumentando para que ambos extremos de los modelos también multipliquen, ¿no? A esta P. Igual para 1. En este caso les decía que esta no hay que tomar en cuenta. Este es para cuando usamos para las incertidumbres, que ya lo vamos a ver. Y bueno, aquí estará la W1 que teníamos ahí. La W yo le he llamado para que tenga al final, obtenga yo también los mínimos y los máximos de las ganancias. Entonces W inferior, le he llamado acá, igual es una SDP bar de N por N, ¿no? Y la
sub también igual es una ST bar n por n, donde, bueno, ahora hago la extensión efectivamente con la WI, y cada una es una matriz diagonal, ¿no? W inferior, W superior, de esta forma. Posteriormente, ya hago, bueno, en este caso les decía que hago un cálculo de la W extendida. Esta lo he quitado porque venía de aquí de la incertidumbre, que posiblemente es lo que vamos a hacer cuando hablemos de incertidumbre matemática, ¿no? Pero bueno, para ello necesitamos la aumentada, que en este caso sería para formar la G. Por ahí me siguen. Por la matriz G. Entonces lo que hago yo aquí, si ves, ya no hago como que todo en conjunto, sino que lo hago por separado, ¿no? Entonces, aún, es decir, es A y J, ¿no? Donde está aquí activado AD. ¿no? Posteriormente, bueno, ya pasaría a obtener Q, sub Q, perdón, donde sub Q formaría parte de obtener la phi, ¿no? Tenemos 27 más o menos. Donde F por la O inversa, bueno, OP que le he llamado yo inversa, luego esa E sub B, ¿no? Vamos a la de arriba, y esa, ¿no? Luego pongo igual la otra, ¿no? Que aquí la he puesto así. ¿Ahí la están sumando? Sí, me estoy viendo eso. No debería de ser una suma. Bueno, ahorita la vamos a dejar así, a ver. Luego hago la desigualdad para obtener lo que sí ahora en realidad sería la parte de la G sub IJ, de la desigualdad 38, abajito. Está una matriz, ¿no? Que dice E sub I, J es igual a menos LC. Y es la diagonal, ¿no? Igual. Entonces, para ello, como decía yo arriba, necesitaba esa U. En este caso, la multiplico por A de todo esto menos las W, que serían para obtener las L, por UPS, ¿no? Que UPS, no sé si lo había definido ese tal. Bueno, no. Era la C extendida. La sota que pusiste ahí, ¿no? Y ya está, ahí tendríamos aquí la G, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos que queremos, bueno, aquí a lo mejor no era necesario. Bueno, sí, de ahí digo, es que es una programación viejita, ¿eh? Entonces, esta desigualdad que ya he declarado aquí arriba, la defino ya que debe ser no definida por positiva, porque para que sea cooperativa, esto es con base a los sistemas intervalarios, ¿no? Que debe de cumplir. Pero bueno, sí. De ahí, bueno, aquí me he equivocado. No, es un comentario que me ha hecho el doctor. De ahí, bueno, ya tenemos para partir de la matriz, de la desigualdad, perdón, 38. Aquí yo lo que hago es elemento por elemento de la matriz, ¿no? Aquí tenemos la primera, que es la I menos P. Posteriormente tenemos bueno, le voy a definir como la desigualdad 3, la parte 3, que es todo G por Q transpuesta, ¿no? En este caso sería Q por GUPS por aumentada, o sea, básicamente lo que teníamos arriba, ¿no? Esta parte. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? De ahí está abajo, ¿no? Bueno, seguiría menos beta al cuadrado por I, ¿no? Que sería esta parte. Bueno, yo la he llamado aquí. De ahí continúa a ser la otra
parte sería H y J transpuesta por Q transpuesta más pi transpuesta por Q transpuesta, ¿no? ¿Qué sería todo esto? Ujú. Luego igual para la siguiente fila, igual sería beta al cuadrado por la identidad, ¿no? Igual sería esta, 9, ¿no? Y posteriormente luego hago bueno, que seguiría, es esta, ¿no? Q transpuesta por phi, ¿no? Bueno, que sí, transpuesta. Luego de 6, bueno, sería lo mismo de la columna de la derecha, pero sin transpuesta, ¿no? Ajá, para la parte de abajo. Toda, ¿no? Toda la fila. Y luego está ya la final, con los trabajos. P menos Q por menos Q transpuesto, ¿no? Sería esta U. Perdón, faltó decir que aclarar que esta U sería en realidad en el paper la Q, ¿no? La Q. Bueno, ya se intuye ahorita, ¿no? Ok. Ya después, pues es armar la desigualdad, ya voy a llamarla así completa, la 38. Y bueno, ¿no? Jalo cada uno de los elementos. Y como les decía, ¿no? Ya estos ceros pues van a depender de la dimensión de que obtengamos en cada uno de estos elementos de aquí. En este caso, bueno, yo a lo mejor si mi código está muy personalizado para este tema, ¿no? Para este caso en particular, habría que, bueno, generalizar así como haces, ¿no? En tus códigos y no pasa nada. Sería lo mismo. Posteriormente, pues ya digo que esta desigualdad también debe de cumplirse, ¿no? Ya enmarcando a lo que sería esta desigualdad, ¿no? ¿Dónde está la otra? Esta, sí, esta, ¿no? La Q, la P, todo el lazo cerrado y esta desigualdad, ¿no? Que tiene ya la parte de la condición para la robustez. Después, bueno, ya resuelvo las NMI, hago obtengo cada una de las P. Posteriormente, igual para la Q. Y bueno, nada más esta es una condición, ¿no? Que hago que para obtener los valores de las ganancias, ¿no? También resuelvo la W para obtener a ver cómo le llamamos aquí. Sí, W, es también igual W. Y ya para obtener Q, bueno, para hacer la inversa de Q, pues la hago así, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Que la inversa. Nada más es una diagonal transpuesta. Bueno, transpuesta no invertida. Ya si obtenemos para obtener cada una de las ganancias para el inferior, para el límite de vértice inferior, y 1 y 2, ¿no? Igual para cada uno de los vértices superiores, 1 y 2. Y ya compruebo que los eigenvalores de cada, por ejemplo, si dije que P y Q deben ser positivos, pues hay que verificar que esto se cumple. Posteriormente, igual he dicho que esto debe de cumplirse, pues también hay que verificar y hay que verificar esta última, ¿no? Por ejemplo, creo que esta, no sé si está bien. Sí, esta debe ser definida negativa, ¿no? Bueno, pues ahí, ¿no? Es como comprobamos. Pero bueno, sí, pero sí. Bueno, voy a revisar bien también el código porque digo, es algo que ya lo había tenido ahí, pero no. Ahorita de hecho estaba realizando uno para darles a ustedes más completo, ¿no? O inicial, bueno, de hecho íbamos a iniciar para hacer la transformación, pero bueno, básicamente es así. Si quieres, bueno, podemos checar posteriormente tus dimensiones. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias.
Ok, bueno, les comentaba, bueno, no sé si hay alguien más. Estaba partiendo aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, si quieren puedo inicializar, bueno, iniciar, mejor dicho, a obtener esto que ha causado ruido, ¿no? Para obtener cómo obtener las cotas inferior y superior de nuestra variable de programación. Ok, como en la clase pasada, bueno, en una sesión anterior, había yo mencionado que bueno, íbamos a usar esta representación convexa o Takeuchi-Sugeno de un sistema no lineal, ¿no? Que para nuestro parecer era usar el sector no lineal era una forma que se encuentra ya en la literatura ya bien trabajada y se dice que es una representación exacta, ¿no? Que podríamos obtener. Muy bien, un modelo, como bien dice aquí, Takeuchi-Sugeno convexo se pueden obtener a partir de un enfoque de variables programadas, ¿no? Estas variables programadas, como bien lo dijo ya uno de sus compañeros, pues se asume hacer todo aquello que esté en un sector no lineal. Bueno, en este caso en el sector no lineal, para el caso particular del motor, efectivamente solo es una variable de programación, en consecuencia tendríamos dos, ¿no? Porque creo que lo ha mencionado el compañero, que es cómo se obtiene, ¿no? En este caso sería m es igual a 2 a la p, que serían p es el número de variables de programación. En este caso, ¿por qué se dice que solo tenemos una variable de programación? Bueno, porque para el caso del motor de corriente directa que está aquí abajito, solo si nosotros lo transformamos el único término no lineal, pues es esa bm al cuadrado, ¿no? Bueno, en este caso sería solo la velocidad, ¿no? A ver, lo tengo que empezar aquí. Okay. Una disculpa por la música, es que recién no se le ocurre a esta hora. Bueno, sí, mencionaba que en este caso nos dice el paper, ¿no? Que bueno, nos describimos cada una de las variables que aparecen en el modelo no lineal. Y bueno, vemos que el sector no lineal se supone que debemos de tener, bueno, si hemos verificado algunos, la mayoría ha trabajado con sistemas convexos, una representación normal que ya habíamos visto era AI por X, ¿no? Por esta parte. Normalmente estas BI, ¿quién nos los va a dar? Bueno, estas BI nos los dan aparte del sector, perdón, de las variables de programación, es decir, cuántos submodelos conforman solo una representación no lineal, ¿no? Es decir, tenemos aquí, órale, varios parámetros. Todos estos conjuntos de puntos operados conformarían nuestro
acá isogeno, o como por todo esto que hacen un solo punto, representaría a... Bueno, para no enrollarme tanto, lo que quiero dar a entender en pocas palabras es que este sistema no es verificar si tú lo pasas a una transformación matricial, cuáles serían los términos que si lo transformas a matrices, te quedaría, perdón, aquí es un número, por ejemplo, constante, un escalar, y por aquí te quedará un término no lineal, ¿no? Por ejemplo, una variable de estado o alguna otra. En este caso, para el modelo del motor, vemos que el término no lineal de este modelo es la velocidad, ¿no? Entonces, en consecuencia, decimos que el parámetro o la variable de programación sería la velocidad, ¿no? En este caso sería x2, nuestra variable de programación, porque en este caso, porque lo decían bien sus compañeros, es un sistema muy pequeño, de un bajo orden, y no tiene más, ¿no? No tiene más complicaciones. Si hablamos de otro sistema mucho más grande, no sé, que tenga mucho más no linealidades como un coaductor o un autorrotor o lo que sea, ahí ya tienen mucho más no linealidades, ¿no? De hecho, porque hay trabajos donde hacen este tipo de transformaciones o convexo, y pues las no linealidades son muchas, ¿no? Bueno, entonces, para no enredarme más, decía yo que esta es la forma de incluir cuál sería en este modelito la variable programada, ¿no? Ya ha quedado claro que es esta, porque pues es el término no lineal que aparece aquí. Bueno, a partir de ello, ¿cómo obtenemos esta? Mi forma de obtenerlo es de una manera particular, ¿no? No sé, habrá personas que lo obtienen de otra forma, o a lo mejor ya es la manera correcta. Ok, entonces, bueno, iniciamos aquí con nuestro código de MATLAB. Vamos a inicializar nuestro código. Vamos aquí. En este caso, esto es para la parte de discretización. Lo voy a quitar aquí. De ruido. Inicializamos aquí. Y tenemos vamos primero a simular el modelo no lineal para poder obtener pues las cotas mínimas y máximas. Sigo presentando. Bueno, ok, estos valores de los parámetros los he obtenido igual de esta tabla. Es cierto que, bueno, en otros ejemplos vamos a ver que va a cambiar, porque, bueno, ya posteriormente se hizo una evaluación y los valores tenían ciertas variaciones. Pero bueno, para este ejercicio lo haremos con estos valores de este paper, ¿no? Entonces hemos declarado la resistencia, la inductancia, el coeficiente y todos los demás parámetros que vienen en la tabla, ¿no? Posteriormente hacemos declaraciones iniciales de nuestras variables de estado del sistema no lineal, ¿no? Tenemos aquí que sería la resistencia, aquí tenemos lo que sería la velocidad y la entrada, ¿no? En este caso nos dice que una entrada es de 35, ¿no? De 35 volts, ¿no? Ok. Creo que aquí ya me he adelantado. Voy a quitar. Qué buena la música, ¿eh? Ah, sonó. Es que espero al momento que se le ocurre.
Ok. Ah, no, pero tengo que quitar esto. Ok, bueno. Creo que yo hasta aquí digo. Sí, lo siento. Este vecinito que me carga. Y pone dos bocinas, ¿eh? Por si no queda claro con una. Ok. Bueno, ya lo realizado, ¿eh? Nada más para que vean. Que he copiado lo que he cortado ahí. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí ya he inicializado los estados en la corriente, la velocidad, la entrada, y bueno, he plasmado como tal el modelo no lineal, ¿no? Bueno, y vamos a usar alguno de nosotros, o pues, por no decir la mayoría, pues sabemos que vamos a realizar el modelo no lineal con esta programación ocupando la programación de Euler, ¿no? Bueno, tenemos como tal, más para verificar que hemos programado el modelo no lineal como tal, ¿no? En la ecuación 43. ¿Sí? Tenemos todo, ¿no? En el estado X1, la multiplicación de la resistencia, la adición de la resistencia con la inductancia por la corriente, y bueno, todo, ¿no? Ok, hasta ahí no hay problema, creo. Y bueno, la respuesta es como la que vimos acá. He puesto aquí para la corriente y aquí para el voltaje. Va insertando, aumentando. Ok. Ahora, hasta ahí solo hemos simulado el modelo no lineal para obtener los valores mínimos y máximos de nuestra variable de programación, que sería la velocidad. Bueno, en este paper se ha decidido que se haga la variación variando de sub 0, ¿no? Por conveniencia, porque en este caso nosotros queremos estimar la falla, ¿no? La falla también aquí en el motor. Para ello, como vemos que si afectamos T sub 0, la variación va a caer o repercutir de cierta manera en esa variable de velocidad, ¿no? Entonces, voy a poner lo que ya tenía aquí. Si hacemos un cambio vamos a llamarlo así, una variación de T de 0, vamos a ver cómo si en dado caso hubiera una variación de T de 0, cómo cambiaría o cómo evolucionaría ese vector de estado, ¿no? Bueno, he variado del valor nominal que tenía T0 a un cambio de 1, ¿no? Por ejemplo, hacerlo muy, vamos a ver, como muy grande, ¿no? Es cierto que estas variaciones se tienen que dar de acuerdo también a la parte física, ¿no? Que como dice el doctor Ronay, es muy importante cuando haces
este tipo de cosas para no suponer de más, ¿no? O de menos. En este caso, bueno, nada más, por así decirlo, he puesto un valor de 1 y bueno, y vemos esta variación, ¿no? Estas variaciones, entonces lo que hacemos es, si ya sabemos que el sistema en condiciones normales no va a variar tanto, o bueno, su iniciación o sus puntos de operación más o menos trabajan en este valor, decimos que pues este sería como, lo podríamos tomar como el máximo del mínimo, si vemos que podría llegar a variar, digo yo, en la parte física, pues entonces esto es lo que tendríamos. En este caso sería nuestro punto máximo que pudiera estar trabajando, sería este valor. Y para la parte mínima, no, o sea, podría estar rondando en estos valores cuando existe alguna variación por parte del sistema, ¿no? Perdón, por parte de esta variable, o algún cambio en alguna variable, podríamos obtener estos valores mínimos y máximos, ¿no? Entonces, con estas cotas, ok, bueno, ya lo dije. No voy a plotear esto. Estoy ploteando el valor, bueno, más bien X2, ¿no? Que es 1942. Y mínimo 1379, ¿no? Aquí. Ay, bueno, no sé si también. Es que yo hice una variación en otro, haciéndolo muy drástico, creo que lo varié mucho. Si fuera a un valor que se elevara mucho de 2.5, porque cuando lo pongo en 3, por ejemplo, si suponemos que hicieron una variación muy grande, ya no tiene lógica porque nos sale que es una velocidad negativa, ¿no? Entonces, pues no. Déjame ver si es esa. Sí, ¿no? Poniendo un valor muy, muy, muy grande para este sistema, suponiendo que fuera este valor muy grande para esto, entonces me sale 1942, ajá, el máximo, y el mínimo 165.3. Pues yo les decía, ¿no? Al principio esta a lo mejor es forma muy particular de tener estos valores, ¿no? Es cierto que si alguien más tiene otra forma particular, y también esto va a depender, creo yo, del sistema, ¿no? de la planta que se esté trabajando. Ok, con estos es como tendríamos nuestros mínimos y máximos en los puntos de operación en los que se rondaría o trabajaría la velocidad, ¿no? Okay. Entonces, teniendo estos nuestros mínimos y los máximos, pasamos ya a la parte que estamos aquí, ¿no? Ya en la representación. Ya sabemos que nuestra RO es nuestra variable de programación. X2 va a variar en los intervalos mínimos y máximos, es decir, que puede rondar en este valor de 165.3 hasta un mínimo 42. Es cierto que si a lo mejor esta forma no es la adecuada, puede ser de que alguien no diga, no, a lo mejor puede trabajar en tener una mayor velocidad. Bueno, pues también se puede poner como tal, ¿no? Esto no va a depender del sistema. Bueno, entonces yo para crear RO que tenemos aquí, he puesto ZRO, es igual al mínimo y el máximo, ¿no?
como lo tenemos aquí. Posteriormente hago bueno, si hubiesen más variables de programación, es cierto que este código me ayudaría a generar mayores combinaciones, ¿no? Pobremente este sistema solo tiene 2 combinaciones, por eso es que, bueno, yo lo he dejado así porque es un código que tenía, lo he puesto para este modelito. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Entonces, tenemos separado es el valor mínimo y máximo, ¿no? Como tal, nada más hemos puesto aquí. Y luego RO se supone que es la combinación. Bueno, nada más lo pasaba así, una combinación. Si tuviéramos otras variables de programación, pues aquí iría acumulando, ¿no? Iría acumulando, iría haciendo las combinaciones posibles de los submodelos. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos 2 variables de programación, ya no tendríamos 2 submodelos, ¿no? Ahora sería hacer esta operación por 2, ¿no? Serían 4 submodelos. ¿Qué ahora? No, esto es una teoría, ¿no? Bueno. Sería esta parte, ¿no? Sería el número de modelos es igual o al número de reglas. En este caso sería 2 por el número de parámetros, ¿no? Variables. En este caso tenemos solo nosotros, esto es igual a 1, que es igual a la velocidad, igual a x2. Entonces, si nosotros le damos 2 a la 1, pues tendríamos 2 submodelos, como lo dijo el compañero, ¿no? Si tuviéramos otros 2 variables de programación, en este caso, pues podría ser, no sé, BM y otra, ¿no? No sé, por ponerlo así, ¿no? Entonces ya serían 2 variables de programación que elevaríamos, ¿no? Entonces tendríamos 4 submodelos. No. Perdón. Así sucesivamente, ¿no? Y bueno, y estos submodelos, pues son los modelos que conforman, por ejemplo, para la regla número 1, si lo trabajamos como tal, por ejemplo, si BM es igual a, no sé, a 1500, por ejemplo, entonces, ¿qué fue el mínimo? El sistema número 1, ay, perdón, creo que tengo para regresar. Ajá. Entonces, la regla número 1, entonces tendríamos que tener el primer modelito, ¿no? Pero que algunos, por lo que he escuchado, bueno, para gente que no. O apenas los hemos iniciado así, ¿no? Sería para esto de llamar, esto nos referimos cuando hablamos o modelos, o modelo mínimo, modelo máximo. En este caso, para R2, igual, tendríamos un para X2. Y ahora BM lo haríamos con
la operación máxima, ¿no? Más bien, perdón, con el valor máximo. La matriz va a cambiar, ¿no? Va a cambiar porque va a depender, pues, esto que tenemos acá. Por eso es que en el paper tienen dos matrices aquí, uno para el modelo local 1, para el modelo local 2. Y bueno, y esto es lo que se trata, ¿no? A veces nosotros hacemos una combinación, puede ser, por ejemplo, que tengas, en este caso lo que hago es la combinación, si tuviéramos dos modelos sería 1, 0, perdón, 0, 1, para 1. Luego si tuvieras para más, bueno, pues será 0, 1, o así, 1, 0, 1, o 1, 1, ¿no? 0, 0, 0. Todo eso lo que tenga aquí esa combinación binaria, pues la hacemos aquí, ¿no? Bueno, ya no hay nada más. Y de ahí vamos a generar estas matrices. Generamos la matriz A. Ya con esto vamos a generarlo. Entonces tenemos la matriz A, hacemos las combinaciones y pues nos va a arrojar dos matrices, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí lo que tenemos, a lo mejor, esto es más, ¿no? Quiero decir, a lo mejor yo nada más me he limitado a decir que, para empezar, estos variables de programación pueden ser medibles y no medibles, ¿no? Es decir, en este caso tenemos un estado que puede ser medible, es decir, como lo que tenemos nosotros, ¿no? Que podemos censar la velocidad. Pueden ser medibles o no medibles, que ahí entra un poquito ya más de complejidad para obtener esas variables de programación, ¿no? En este caso, pues necesitaríamos estimar, por ejemplo, las variables de programación y posteriormente, pues esas mismas se vayan calculando, ¿no? No medibles. Y también, pues en la literatura encontramos como, ¿no? para lo que estamos trabajando nosotros, pues ahorita es medible, ya los que quieran incursionar o incursionar de AE. Y también que las matrices, en este caso, la única que está variando, si bien vemos, es la matriz A, ¿no? También puede que varíe la matriz B o la matriz C. En este caso, pues nada más vamos a trabajar con que varíe la matriz A. ¿Por qué? Pues la no linealidad es la que está en la matriz de estados, ¿no? Ok, bueno, ya hemos fabricado nuestras matrices, la A, la B, la G, la C y la D. En este caso, bueno, yo inicializo de forma diferente a la del sistema no lineal, con la finalidad, pues, de que se vea esa convergencia, ¿no? Y que no digamos que es la misma. Bueno, entonces ahora aquí ya parto a declarar o a calcular lo que serían las funciones de membresías, ¿no? Para en este caso yo digo que mi función z es igual a la variable de programación, que sería, bueno, la renombro, ¿no? Como xts2, que en este caso sería la velocidad, ¿no? Posteriormente calculo si 1 o eta sub 1 y superior 1, perdón, 0 y 1. Entonces vemos que tiene la cota superior menos ρ, ¿no? Que sería ρ la que estaría variando con el tiempo. Y estas serían fijas, ¿no? Las ρ mínimas y la ρ máxima. Igual que ρ máxima y ρ mínima, ¿no? Y para calcular otra vez en la parte de la convexidad, pues está eta menos 1, y de ahí tenemos 1 menos esta misma eta, ¿no? Eta 1, 0. Entonces ya estaríamos calculando aquí las funciones de membresía. Y bueno, ahora ya que tenemos las funciones de membresía, pasamos a crear el modelo Takahashi-Sufino, y esto con la finalidad de comparar que tenemos una representación Takahashi-Sufino o convexa del sistema no lineal. ¿Por qué nos sirve esto?
bueno, nos sirve para que podamos diseñar nuestro observador pues con esta representación, ¿no? Ahora paso a ponerlo. Copiar esto. Ahora lo que hago es simular el modelo Takagi-Sugeno, un modelo convexo, para hacer la comparación, ¿no? Bueno, como tal, tenemos aquí que tenemos un sistemita de XT, bueno, todo esto es en continuo. Y bueno, pasamos a hacer la programación, ¿no? Para ello vemos que aquí, aquí en G, tenemos G teta, ¿no? G teta. Entonces, G teta lo que hace es esta variación, ¿no? Tenemos T sub 0, T sub 2, posteriormente para que se tenga esa forma, ¿no? Después vuelvo a llamar la variable de programación, ya para que esté trabajando en el ciclo, y posteriormente igual las variables de programación, ¿no? Arriba inicialicé y aquí, bueno, ya está para la iteración. Posteriormente pongo en las líneas 71 y 72 ya el modelo K44 del paper, ¿no? Como tal. Entonces, aquí vamos a poner... sería TS, ¿no? TS, compare. Ok, vamos a ver. Está. No. Bueno, con esto solo vamos a hacer la comparación, les decía yo anteriormente, pues para ver que... dejarlo punteado, ¿no? Hasta aquí entonces hemos simulado, vamos a simular la parte no lineal con la representación Takagi-Sugeno, ¿no? A lo mejor hay personas que ya esto lo dominan,
pero bueno, habrá gente que no, ¿no? Bueno, nada más para que quede una aclaración. Entonces aquí hemos comparado, bueno, no sé si algunos me siguen, no creo que ya no están. Ya vamos a terminar, ¿no? Nada más hacemos el estado X1 aquí arriba, el estado X2, es decir, la corriente y la velocidad. Vemos el cambio de variación. Bueno, de hecho, si quieren, lo podemos quitar, ¿no? Ahorita. Y ya vemos cómo el modelo no lineal, más bien el modelo Takayuki-Sugeno también tiene una representación. Aquí habrá por las condiciones iniciales, ¿no? Pero creo que a veces esto favorece porque cuando se presentan resultados, a veces pues existe alguna, vamos a ver, como alguna duda, ¿no? De lo que estés presentando. Entonces aquí vemos que pues hay una representación, vamos a decirla así, exacta del modelo Takayuki-Sugeno convexo al no lineal, ¿no? Y ya con este modelito ya podemos trabajarlo, bueno, más bien con las matrices que obtengamos, vamos a discretizar y posteriormente vamos a, pues vamos a proseguir a calcular ahora el observador, ¿no? Y las ganancias del observador, que bueno, ya algunos de sus compañeros ya van adelantados, ¿no? Pero bueno, mañana si quieren seguimos con esta parte. Ya ahorita hemos obtenido, de hecho, si quieren ver, voy a borrar, pero nada más voy a poner las matrices A que hemos obtenido acá, ¿no? Estas serían las matrices de interpolación, bueno, de cada uno de los vértices. Y tenemos también la matriz B, la matriz C, todo esto en tiempo continuo. Y bueno, ya después vamos a pasar a la parte, la matriz C también, la parte de la discretización para que podamos realizar el observador, ¿no? Y obtener estos valores de matrices y de ganancias y obtener finalmente las estimaciones. Espero que más o menos haya quedado hoy un poquito aclarado algunas dudas. Y mañana veríamos esta parte, ¿no? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? Bueno, ahorita que ya esté el video lo voy a subir al canal, ¿verdad? Por cierto, para aquellos que son nuevos programando LMIs, pues ahí en el canal hay un curso completo de programación de LMIs de la doctora Gloria. Entonces pueden ustedes consultar ese curso, ¿sí? Si alguien tiene algún problema o es su primera vez con las LMIs, ¿no? O entender qué es una LMIs más a fondo, pues ahí lo pueden encontrar. Entonces, para el día de mañana, pues regresamos y yo ya sí esperaría que algún día traigan simulado al 100% el programa, ¿verdad? Sobre todo Julio, que pues, trabaja con observadores, ¿verdad? Juan José, que está trabajando con observadores, Galás, que está trabajando con observadores, pues ya esto debe ser pan comido para ustedes, ¿no? Entonces, pues si no hay preguntas, terminamos la clase del día de hoy, ¿verdad? Y nos estaríamos viendo el día de mañana a las 9 en punto. ¿Alguna pregunta antes de irnos? No, doctor. Creo que no. Sale. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos aquí el día de mañana. No les vamos a pasar el programa hasta el final de la semana, así que pues tienen ustedes que reproducir ese artículo, prácticamente reproducir ese artículo, ¿no? Y también a los de maestría, pues les diría que, ¿dónde está Héctor? Héctor, ¿andas por acá, no? Sí, aquí estoy, doctor. Entonces, Héctor, tú también que vas a trabajar con observadores, pues también esperaría que trates de entender esto hasta donde puedas, ¿no? ¿Sale? Claro, doctor. Gracias. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Les agradezco nuevamente a Citlali por la clase. Y bueno, con eso voy a terminar el video. Nos vemos mañana.